El derecho siempre ha sido un estudio controversial, siempre abierta al debate. Y probablemente, si estudias derecho penal, lo habrás entendido fácilmente. Así que, si alguna vez has escuchado hablar de la ley de ejecución de penas y quieres aprender un poco más, y sobre todo por qué aquí en Costa Rica no tenemos una, estás en el video correcto. Buenos días, tardes o noches, mi nombre es Francisco Vargas, soy estudiante de Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia y el día de hoy, si se quedan conmigo, aprenderemos un poco acerca de derecho penal y la teoría de la pena. Primeramente hablemos de lo básico. ¿Quién es el responsable de la ejecución y la imposición de estas penas? Aquí en nuestro país los principales son el Ministerio de Justicia y Paz y el Poder Judicial. El Poder Judicial es el órgano encargado de administrar justicia, incluyendo la imposición de penas mediante jueces y tribunales. Mientras que el Ministerio de Justicia y Paz tiene la responsabilidad de supervisar el sistema penitenciario. Por lo tanto, es el responsable de la ejecución de estas penas. Aquí entre nos podemos mencionar también a la Policía Penitenciaria, la Dirección General de Adaptación Social, aunque uno de los entes estelares también sería el Instituto Nacional de Criminología, aunque eso serviría más como un rol secundario. También es muy importante tener en claro los tipos de condena. Aquí en Costa Rica hablamos de 6 tipos diferentes. La más común que nosotros conocemos es la prisión, o sea, la privación de libertad en una institución penitenciaria por un determinado periodo de tiempo. Después pasamos a la multa, que este sería un pago en cantidades monetarias por el incumplimiento de la ley. También contamos con el extrañamiento, que este es un tipo de condena que solamente aplica para gente extranjera, ya que es la prohibición de la entrada al país. También está la prestación de servicios de utilidad pública. En este caso, en lugar de estar privado de libertad, se encarga de hacer trabajos comunitarios. Las medidas de seguridad también son una condena muy interesante, ya que se trata de personas que tienen problemas mentales y deban ser internadas, o en caso de ser condenado demasiado peligroso, suele tener una vigilancia permanente. Por último, también existe la inhabilitación, que en este caso sería solamente la prohibición de ciertas actividades. Puede ser profesional, puede ser por conducir o algunos derechos civiles. Pero así como existen deberes, también hay derechos que el condenado tiene beneficio. Existe la capacidad de reducción de la condena por buena conducta. Los condenados tienen este derecho hasta que cumplan la mitad de la condena que se les ha puesto. También existen los programas educativos o de rehabilitación, que justamente esta universidad tiene varios para la cárcel de la Reforma. También existe la libertad condicional, o sea, una libertad anticipada bajo ciertas condiciones, normalmente bajo la supervisión de encargados. También existen otros 2 términos que son muy similares, pero al mismo tiempo bastante diferentes. El indulto de primero, que sería el perdón total o parcial de la pena impuesta. A su vez, la amnistía, que esta trata sobre la eliminación de los antecedentes criminales y suele ser más un conflicto político y nacional que algo individual. Los beneficios van de la mano con respecto a que el Estado costarricense tiene diversas obligaciones con respecto a los privados de libertad. Como el nombre lo dice, es un privado de libertad, no es privado de otros tipos de derechos. O sea que tiene derecho a la vida, derecho a la integridad física y psicológica, acceso a salud, alimentación, medicina e incluso educación. Y por supuesto, velar por el cumplimiento efectivo de las penas impuestas. Ni un año más ni un año menos. Aquí es justo donde empezaremos a hablar sobre la ley de ejecución de penas. Esta busca regular el sistema penitenciario de manera integral, asegura el tratamiento justo y humano, promoviendo la rehabilitación y la reinserción social de los privados de libertad. Busca regular sobre todo las condiciones de retención, el régimen disciplinario, los procedimientos de liberación anticipada y derechos y garantías intrínsecos dentro del sistema penitenciario. No es un secreto que los privados de libertad tienen derecho a impugnar decisiones que vulnerabilicen sus derechos. Que no exista una ley tan importante como es esta, lo único que consigue es la obstaculización a la denuncia, una manera indirecta de negar los derechos que
por constitución, han de merecer los condenados. Y no sería muy extraño leer sobre la negación a la valorización de algunos de estos casos. Gracias a la inexistencia de esta ley, muchas de estas denuncias no llegan ni siquiera a la sala constitucional. O incluso los que llegan no son tomados en cuenta. Porque a algunas personas le moleste, no quiere decir que una persona no tenga el derecho a expresar y a opinar y defenderse. Algunos factores que han afectado a la aprobación de esta ley se deben a la complejidad legislativa o incluso las prioridades legislativas, las discrepancias políticas. Un apartado que me ha llamado bastante la atención es la presión social que ejerce la comunidad, porque ciertamente no es extraño escuchar a muchas personas hablar sobre cómo se privilegia al condenado, al privado de libertad, porque consideran que no se hace suficiente justicia si se les da el derecho a expresar y a proteger sus derechos. Quiero tocar ciertos temas acerca de lo que se considera suficiente o lo que no es suficiente con respecto al sistema penal y a cómo deberíamos tratar a aquellos privados de libertad y si estos merecen esta clase de leyes a su favor. Que exista una suficiencia no debería ser nuestro punto de inflexión acerca de si necesitamos o no esta ley. Yo diría que incluso todo lo contrario, deberíamos centrarnos en el desarrollo y por lo tanto en aprender sobre otras perspectivas dentro del derecho penal, cumplir con los estándares internacionales y por ende aceptar nuevas reformas a nuestro estado actual, lo único que conseguirá es que avancemos dentro de la materia penal. Más transparencia, más predictibilidad, una mayor rehabilitación y reinserción social de aquellos condenados nos conseguirá una sociedad que trabaje mayormente en conjunto.